El fútbol colombiano ha tenido ídolos inolvidables, genios incomprendidos y también traidores, o al menos eso es lo que muchos creen. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo: talento, títulos, selección y hasta el respeto del continente. Pero también es la historia de una traición silenciosa, de un escudo que llevó en el pecho, pero nunca en el alma. Freddy Totono Grisales fue uno de los volantes más técnicos y temperamentales del fútbol antioqueño. Se formó en medio de la necesidad, triunfó con Atlético Nacional, brilló en la Copa América con Colombia y sin embargo, jamás pudo quitarse una sombra que lo persiguió toda su carrera: ser hincha del DIM mientras vestía de verde. Año 2000, final de la Copa Merconorte. Nacional pierde y la hinchada estalla, no solo por el resultado, sino por el comportamiento inexplicable de su estrella. En la cancha se le vio frío, errático, como si jugara en piloto automático. Y esa misma noche una noticia corrió por Medellín como pólvora mojada en gasolina. Totono Grisales habría celebrado la derrota. Una fiesta privada, risas, música, mientras los hinchas lloraban. Nadie tenía pruebas, pero tampoco hacían falta. La condena pública ya estaba dictada. Ese man es del Medellín, decían. Nunca sintió la camiseta. Los rumores se convirtieron en verdad para una parte de la hinchada, y lo que pudo haber sido una derrota más, terminó transformándose en un juicio moral que aún divide a los aficionados. La historia de Freddy Grisales no es solo la de un jugador con clase, ni la de un crack que fue campeón con Colombia en 2001. Es también la historia de un futbolista que, para muchos, vendió una final, no por dinero, sino por amor al equipo rival. Y aunque los años pasaron y sus compañeros salieron a defenderlo, hay heridas que ni el tiempo ni las declaraciones logran cerrar. Porque cuando te acusan de traicionar al escudo que te dio la gloria, tu legado deja de escribirse con goles y empieza a escribirse con sospechas. Freddy Grisales nació el 22 de septiembre de 1975 en Bello, un municipio pegado a Medellín, donde el fútbol es religión y los colores se heredan como la sangre. Desde niño Totono tenía claro de qué lado estaba su corazón: hincha del Independiente Medellín, sin vergüenza y sin disimulo. Lo decía en cada barrio donde jugaba, lo repetía en entrevistas años después y lo confirmaban quienes lo veían en las tribunas del Atanasio en su adolescencia. Pero el destino, que a veces se divierte con las contradicciones, le tenía preparado otro camino. Comenzó jugando en canchas polvorientas, entre balones pelados y partidos que se armaban con piedras como arcos. Su primer trampolín fue el Bello Fútbol Club, donde empezó a mostrar su mezcla de garra e inteligencia que lo haría destacar después. No era el típico volante adornado de regates innecesarios. Totono jugaba serio, con pausa, con temple. La gente en el barrio lo llamaba el 10 con cara de técnico, porque parecía tener un partido en la cabeza mientras lo vivía con los pies. De ahí saltó a las divisiones menores, hasta que llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Atlético Nacional puso los ojos en él, el club que representaba lo opuesto a lo que él sentía, la camiseta que sus amigos odiaban, el escudo que su familia no celebraba, pero era la oportunidad de su vida. Fichar por Nacional era, para un joven de Bello, como firmar su pasaporte al fútbol profesional. Y Totono, como buen jugador de barrio que entendía que el hambre no tiene escudos, no lo dudó. En Nacional debutó a finales de los 90 y de inmediato mostró su nivel. Se ganó la titular, el respeto del vestuario y los aplausos de la tribuna. Tenía pase filtrado, remate desde afuera, actitud para el choque y liderazgo natural. En poco tiempo pasó de ser el pelao que venía del barrio al referente de uno de los equipos más grandes del país. El hincha del Medellín se había convertido para muchos en ídolo verdolaga. Pero aunque su fútbol no dejaba dudas, su historia personal empezaba a sembrar grietas. Algunos decían que nunca gritaba los goles como los demás, que evitaba besar el escudo, que cuando salía del estadio prefería calles laterales para no cruzarse con fanáticos. Detalles pequeños, pero que con el tiempo alimentarían la sospecha. Porque cuando el corazón no late al mismo ritmo que la tribuna, cualquier gesto puede volverse un arma de doble filo. Ya en la plantilla profesional, Freddy Grisales no tardó en hacerse un nombre.
En una época donde el mediocampo colombiano todavía estaba lleno de tipos rudos, su estilo combinaba lo mejor de ambos mundos. Sabía pegar cuando tocaba, pero también pensaba cada pase como si fuera una jugada de ajedrez. Entre 1998 y 2000, Totono fue titular indiscutido en Atlético Nacional. Jugó más de 100 partidos, metió goles importantes y sobre todo, fue uno de los motores del equipo que ganó la liga en 1999 y luego llegó a la final de Copa Merconorte en el 2000. Los hinchas, incluso los más exigentes, comenzaron a rendirse ante su talento. Lo aplaudían, coreaban su nombre, lo trataban como uno de los suyos. Había nacido del otro lado de la ciudad, sí, pero su entrega en la cancha no dejaba espacio a reclamos. Incluso fue llamado a la Selección Colombia, donde fue parte del equipo campeón de la Copa América 2001. En teoría era el momento más alto de su carrera, pero también era el instante en el que la grieta interna, que llevaba años latente, se iba a abrir como una herida sin cerrar. Porque para muchos, Totono nunca dejó de ser del Medellín, nunca dejó de ser el que se crió con el rojo mientras vestía de verde. Y aunque sus compañeros lo respetaban y sus técnicos lo valoraban, el entorno empezaba a cuestionarse si era realmente uno de ellos. La presión crecía. La hinchada, tan emocional como volátil, comenzaba a mirar con lupa cada reacción suya. Un gesto tibio, una declaración sin entusiasmo, una celebración que parecía forzada. Todo era interpretado como una traición en potencia. Y entonces llegó el partido, la final. Nacional con Totono en el once inicial. Tenía todo para consagrarse campeón otra vez. Pero algo pasó. En la cancha, Grisales no fue el mismo. No se le vio con esa energía feroz de siempre. Erró pases simples, evitó el choque en jugadas claves, desapareció en los momentos calientes. Y cuando el equipo perdió, la bomba estalló. No solo por la derrota, sino por lo que se dijo después. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada suscripción es un impulso para seguir adelante en esta aventura. Te esperamos en nuestra comunidad. Al día siguiente, las calles de Medellín estaban divididas entre la tristeza y la furia. Y en medio del ruido, un rumor lo incendió todo. Freddy Grisales habría celebrado la derrota, que organizó una fiesta, que no estaba triste, que en el fondo había ganado su corazón. La historia se regó por los barrios, por la radio, por las tribunas. Y aunque nunca hubo pruebas, ni fotos, ni testigos creíbles, el daño ya estaba hecho. El hincha del Medellín, que había sido ídolo en Nacional, acababa de ser condenado por algo más poderoso que cualquier evidencia: la sospecha. Después de la derrota, Freddy Grisales no volvió a ser el mismo dentro de Atlético Nacional, y no porque su nivel hubiera bajado. Seguía siendo un volante determinante, con liderazgo, experiencia y fútbol en los pies, pero ya no era intocable. El hincha no lo miraba con admiración, sino con recelo. Cada vez que erraba un pase, cada vez que bajaba el ritmo, el murmullo en las tribunas crecía. Ese man vendió la final, decían. Nunca fue uno de nosotros. Lo que había sido respeto se transformó en duda. Lo que era cariño se volvió sospecha. Totono no dio muchas declaraciones. Nunca enfrentó directamente la acusación. Lo dejó pasar. Tal vez pensó que el tiempo se encargaría de borrar la mancha. Pero el fútbol tiene memoria selectiva. Y en Medellín esa memoria se alimenta de pasiones y resentimientos. En silencio el club decidió soltarlo. La relación estaba rota. Lo que antes era un símbolo de entrega, ahora era un nombre incómodo en la alineación. Nacional lo dejó ir, sin homenajes, sin agradecimientos públicos, sin estatuas ni placas. Después de su salida, Grisales tuvo pasos por equipos del exterior: San Lorenzo en Argentina, Colón de Santa Fe, Independiente, y más tarde volvió al fútbol colombiano con el DIM, Santa Fe y Envigado. Pero la sombra de aquella final lo acompañó siempre. En cada regreso a Medellín, aunque vistiera otra camiseta, la pregunta flotaba en el aire: ¿celebraste esa derrota? ¿La jugaste con el alma o con el freno de mano puesto? Años después, uno de sus excompañeros, Jair Rambal, salió a defenderlo públicamente. Dijo que nunca hubo fiesta, que después del partido simplemente comieron y se fueron a casa, que todo fue un rumor sin fundamentos. Incluso aseguró que en su casa no había ni un solo cuadro del DIM. Todo lo que colgaba en sus paredes eran fotos de Nacional y de la selección. Pero para muchos eso no fue suficiente, porque cuando la hinchada ya te crucificó, ni la verdad te salva. Totono siguió jugando, incluso tuvo buenos años en la selección, y fue campeón de la Copa América con Colombia, pero nunca volvió a ser ídolo en un club, nunca más fue símbolo.
Su nombre siempre estuvo rodeado de ese pero que arruina cualquier legado. Freddy Grisales, gran jugador, talento indiscutible. Pero, ¿y la final? Freddy Grisales nunca confesó nada, nunca se disculpó, porque según él no había nada que disculpar. Nunca pidió perdón porque en su mente jamás traicionó. Jugó la final, la perdió y cargó con la consecuencia más pesada que puede recibir un futbolista: la desconfianza de su propia gente. A nivel estadístico, su carrera fue admirable. Más de 400 partidos profesionales, títulos con Nacional, paso por clubes grandes de Argentina, figura de Selección Colombia y campeón invicto de la Copa América 2001. Un jugador que tuvo todo para ser leyenda y sin embargo terminó convertido en mito oscuro, en protagonista de una historia que nadie pudo probar, pero que todos quisieron creer. Hoy, cuando se habla de Totono, el debate sigue abierto. Hay quienes lo defienden a muerte, lo recuerdan como el crack que dominaba los partidos desde el medio campo y que se ponía la camiseta sin importar el escudo. Y están los otros, los que nunca le creyeron, los que siguen viendo su nombre como sinónimo de traición, como el hincha del DIM que se infiltró en el Templo del Verde y que nunca debió haber llegado tan lejos. Porque en el fútbol, como en la vida, a veces no importa lo que hiciste, sino lo que pareces haber hecho. Y Freddy Grisales, aunque jamás se probó su culpa, quedó marcado como el jugador que vendió una final por ser hincha del equipo contrario. Una sentencia sin juicio, pero con cadena perpetua. ¿Y ustedes qué recuerdo tienen de Totono Grisales? ¿Qué otra historia merece ser contada en este canal? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.